Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta que es la Semana de la Lectura, que comenzó esta mañana con la conferencia Derecho a la Lectura, a cargo de Carola Martínez Arroyo, coordinadora del Plan de Lectura Buenos Aires, y que fue transmitida por el YouTube del Ministerio de Educación de la ciudad. La primera propuesta que vamos a compartir es un conversatorio sobre libros en movimiento. Para eso invitamos a Mariela Méndez y a Amalí Mohamed. Mariela Méndez es docente, bibliotecaria y supervisora de bibliotecas escolares. Actualmente es directora de la Biblioteca del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Es doctoranda en Educación Superior y magíster en Educación Inclusiva y Neurociencias para Docentes. Mariela estará acompañada por Amalí Mohamed, integrante del equipo de Plan de Lectura Buenos Aires. Ella es maestra y bibliotecaria a nivel primario en escuelas de la ciudad, donde ejerce desde 2007. Es especialista en literatura infanto-juvenil por el CEPA y especialista en educación por el arte, por el Instituto Vocacional de Arte. Este conversatorio será moderado por Santiago Santillán, maestro de grado y especialista en literatura infanto-juvenil, miembro del Plan de Lectura de Buenos Aires. Que disfruten. Bueno, muchas gracias Flor, bienvenidos a todos. Si les parece, la idea es conocer un poquito de qué trata el proyecto de este conversatorio, que es Libros en Movimiento. Así que vamos a hacer dos presentaciones y después vamos a tener un breve intercambio. Vamos a empezar presentando desde el Plan de Lectura Amalí, qué implica el proyecto, y después su implementación, que la va a presentar Mariela de la Biblioteca del Docente. Así que, Ama, si querés comenzar. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar. La idea un poquito es contarles a partir acá de esta presentación cómo pensamos este proyecto que se llama Libros en Movimiento, que lo hacemos desde el año pasado. Lo empezamos a gestar el año pasado y se hizo efectivo al principio de año junto con la Biblioteca del Docente. A ver si podemos ver la diapo que sigue. Bien, una más. Primero contarles que para este proyecto pensamos que los destinatarios y destinatarias iban a ser todos nuestros estudiantes de todos los niveles educativos de la escuela común y de la escuela especial. Al principio habíamos pensado arrancar con un proyecto piloto donde tuvimos en cuenta a los CENS, entonces hicimos una selección literaria que se presta a las distintas instituciones desde la Biblioteca del Docente. Entonces, como plan de lectura, pensamos esta selección de libros y desde la Biblioteca del Docente son quienes efectúan los préstamos y reciben las devoluciones de este material. A ver la siguiente diapo. Ahí está. Bueno, eso, como les mostramos a los jóvenes porque empezamos con SENS, pero después nos fuimos dando cuenta que había una necesidad en el resto de los niveles de poder contar con este material. El material es principalmente aquel que se entregó en las escuelas en el año 2018, desde el plan de lectura. Se entregó de a 3 ejemplares por escuela de los diferentes títulos. En este proyecto de Libros en Movimiento lo que pensamos es armar una selección con entre 25 y 30 ejemplares del mismo título, lo cual le da la posibilidad a la docente o la bibliotecaria de trabajar un ejemplar por niño o niña o joven en mano. Entonces, en esta selección incluimos entre 2 y 3 títulos distintos, que son los que se prestan a la escuela para que puedan llevar adelante los proyectos o los clubes de lectura, como es nuestra propuesta. Los objetivos del proyecto fueron, justamente pensando en los clubes de lectura, habilitar la conversación literaria y la generación de comunidades de lectura con la biblioteca como centro. Nos parece que la biblioteca es el centro como democrático dentro de la escuela, justo que estamos con esta Semana de la Lectura donde hablamos de democracia. Nos pareció interesante presentar este proyecto porque tiene que ver con algo muy democrático, que es que estas lecturas
puedan compartirse no solamente las lecturas, sino también la voz de aquellos lectores y lectoras con quienes vamos a compartir esta experiencia estética de leer. También pensamos como objetivo propiciar un espacio de lectura literaria independientemente de la lectura del aula, porque nuestra propuesta ya no es una lectura evaluativa donde buscamos que extraigan información de lo leído, sino sin un propósito tan vinculado al contenido, sino justamente al intercambio lector. Entonces creíamos como que podía ser una propuesta alternativa a la lectura que se puede llevar adelante en el aula con la docente. También pusimos como objetivo generar la circulación de las colecciones, su puesta en valor y su resignificación, porque como dije hace un ratito, son libros que ya tenían en la escuela, que ya se habían entregado en la escuela, solamente que tenían menor cantidad de ejemplares. Y lo que suele pasar en las escuelas, particularmente en las bibliotecas, es que cuando queremos, por ejemplo, leer una novela, queremos que cada niño o niña tenga un ejemplar en la mano. Entonces nos dábamos cuenta que este movimiento lo hacemos las bibliotecarias a partir de nuestras redes, ¿no? Esto de pedir prestado, a ver quién tiene en nuestros grupos, nuestras como redes sociales, salir a buscar ese ejemplar para que cada estudiante tenga uno en la mano y seguir, por ejemplo, una novela que se va a leer a lo largo, no sé, de un bimestre en diferentes sesiones de lectura. Entonces creímos que también era facilitar este movimiento que ya existe, que ya se estaba dando en las escuelas. Cuando hablo así estoy hablando de las escuelas del nivel primario, que son mi referencia porque son de donde vengo y donde sabemos que está el cargo, ¿no? Entonces, un poco con este proyecto de libros en movimiento buscamos como también dar esta respuesta a cómo obtengo el material en un solo lugar para llevarme a la escuela. También pensamos en, bueno, justamente el préstamo interbibliotecario, que se trata de esto, de una biblioteca, la biblioteca que tenemos todas y todos los docentes de la ciudad, cómo se presta a las bibliotecas escolares. Muy bien. Otra cosa que quería aclarar es que, bueno, nuestros objetivos fueron cambiando a medida que fuimos llevando adelante el proyecto con Mariela y nos dimos cuenta que estaba esta necesidad, este interés, que también había en otras modalidades, como las escuelas de educación especial y los jardines maternales de nivel inicial. Entonces empezamos a pensar como, bueno, alimentar este acervo que es lo que prestamos a las escuelas, considerando este tipo de escuelas para que tengan un material acorde. Así que, y también lo puedan prestar, ¿no? Compartir, prestar. Por otro lado, creemos que cuando le decimos club de lectura al proyecto Libros en Movimiento es porque tiene otra pata más, que es como la parte más presencial, de la cual estuvo a cargo Santiago y Ramón, nuestros compañeros del plan, que tiene que ver con ir a visitar a las escuelas y compartir estas lecturas, hacer como in situ la lectura y taller de escritura, y se arrancó en algunos secundarios como en el Colegio Mariano Moreno, en Ricardo Rojas, en el Colegio 17 Primera Junta, en el Manuel Belgrano, entre otras técnicas que me falta nombrar, donde el equipo del plan pudo acompañar a los docentes de lengua y literatura y a los bibliotecarios y bibliotecarias para llevar adelante estos talleres de escritura y de lectura, que tienen que ver con nuestra propuesta de club de lectura. Falta ahí como la imagen de costado donde le pusimos un título a cada caja, que la idea es que es orientativo. Entonces, por ejemplo, clasificamos los cuentos, por ejemplo, de terror para primer ciclo de primaria. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero tenemos como los títulos de cada caja, que la idea es que sean orientativos, que no sea una cuestión restrictiva de que si yo estoy en un secundario y me quiero llevar esa caja, haya algún inconveniente, sino que es un poco como una orientación del material que se seleccionó para esa caja, para que tengan a mano el listado, que después Mariela también les va a mostrar
mostrar y a contar y puedan elegir el material que se van a llevar. Las cajas vienen con ese sticker que tiene un código QR que nos lleva, a ver si está en la próxima diapo, ese es el QR, y nos lleva a un drive, que si ahí Ramón lo tenía preparadito, ahí está. Bueno, ahí pusimos algunas de las cajas, de estos títulos que les conté, ciencia ficción, cuentos, migración, novela, suspenso policial. Y lo interesante también es que tenemos ese material, Club de Lectura, que es donde presentamos el proyecto, le damos nuestra fundamentación y ofrecemos unas fichas de lectura, que es lo que quería también mostrarles. Bien. Ahí está, porque esa, por ejemplo, hablamos de que para dar esta conversación literaria, ofrecemos esta idea que tiene que ver con el enfoque DIME de Ian Chambers, que lo escribió en el año 2007, lo publicó el Fondo de Cultura Económico, que tiene que ver con este proyecto de conversaciones literarias, donde elegimos los mejores libros, los más potentes, para hablar de cuestiones específicamente literarias, pero para abrir la conversación, que la literatura sea un poco la excusa para hablar de la experiencia personal. Entonces, cuando decíamos que la biblioteca era el espacio más democrático, bueno, porque ahí justamente es donde vamos a habilitar el espacio para escuchar las diferentes voces. Queremos escuchar qué tienen para decir acerca de estas lecturas, que en un principio fueron literarias, después empezamos a agregar cajas con material de filosofía, por ejemplo, de la colección Filoletras que el plan había entregado. Entonces, cuando pensamos en este enfoque DIME de Ian Chambers, tiene que ver con hacer preguntas abiertas, como dijimos antes, no ya con preguntas de comprobación sobre la lectura, como tal vez puede pasar con el trabajo en el aula, sino más abiertas a la experiencia de la lectura y justamente que habiliten, que generen un clima de confianza, donde todos puedan tomar la palabra, donde pueda haber debate, cuestiones bien de nuestra democracia. Entonces pusimos como algún ejemplo de fichas que se pueden encontrar. Las preguntas son bastante abiertas. ¿Hubo algo que te gustara de este libro, que te desconcertara? ¿Algún patrón o alguna conexión? Porque también buscamos huellas de autor, cosas que se repiten, motivos que aparecen, por ejemplo, a lo largo de una novela. O en la misma caja, si tengo cuentos policiales, bueno, a ver, podemos hablar también de las características del género, pero también personalmente qué pasa con eso, cómo lo vinculamos con la realidad, con lo que nos llega de los medios de comunicación. Hay un montón de conversaciones que se pueden tener a partir del material. Bien, entonces se van a encontrar con las cajas, con este QR que te lleva a estas preguntas del enfoque DIME. Y si volvemos al PPT, por ejemplo, de La niña, el corazón y la casa, que es esta novela hermosísima de Andrueto que se entregó en el año 2021. Del plan de lectura para las escuelas secundarias, una primera parte donde compartimos una ficha bibliográfica con la información técnica del libro, una reseña en general ponemos alguna cita como para que haya una primera lectura por parte de docentes y bibliotecarias y bibliotecarios para que sepan un poquito de qué la va esta historia. Y al final ponemos como estas preguntas para abrir el diálogo, que son en las que nos inspiramos con el enfoque DIME de Ian Chambers. Entonces cada ficha tiene distintas preguntas, pero en general tienen como un mismo estilo. Bien, y a ver, la diapo que sigue. Puede ser que estén acá acompañándonos. Y voy a retomar un poquito las palabras que decía Amalí en estos 40 años de democracia. La verdad que tener un espacio donde no solo en las instituciones la biblioteca sea un centro de recursos, donde podamos dialogar y leer distintos textos, poder haber coordinado en noviembre del año pasado, diciembre, con la coordinadora del plan de lectura BEAR, la señora Carola Martínez,
de ver de qué manera las instituciones empiezan a interactuar, ¿no? Esto del préstamo entre instituciones, la biblioteca escolar con la biblioteca del docente, también para que todos empiecen a visibilizar y darse cuenta que existe un espacio que tiene el Ministerio de Educación, que es la biblioteca del docente, y a partir de ahí, entre instituciones, llevar adelante este préstamo. Tomo un poco de los objetivos que decía Amalí en relación a que no solo hay un compromiso bibliotecario que solicita esta caja, sino que también de la propia institución, del propio equipo de conducción, que muchas veces, obviamente por cuestiones administrativas y pedagógicas que hace a cada año, a cada grado, va por un carril y en este caso vincula sí o sí a la actividad que lleva adelante el bibliotecario. Entonces, teniendo en cuenta que está este proyecto, que es Libros en Movimiento, nosotros pudimos diseñar esto con materiales que ya existían y otros que se fueron incorporando, y a partir de ahí se diseñaron estas cajas, ¿no? Entonces, con las cajas nosotros también tuvimos que rearmar el espacio en la biblioteca del docente, dónde disponer de las cajas, de qué manera sea lo más accesible para ese docente que venía a buscarlo, porque en principio iba para primaria de adultos, SENS, ¿sí? Y después se fue ampliando y entonces si yo lo pongo, les comento que la biblioteca del docente tiene planta baja y primer piso. Si nosotros poníamos las cajas en un primer piso había que bajar todas esas escaleras y también es una barrera, es un obstáculo. Entonces esos obstáculos nosotros tenemos que repensarlo como personas que gestionamos estas instituciones y queremos que el proyecto realmente llegue a las escuelas. Hay SENS que obviamente, como decía Amaliante, no tienen el cargo del bibliotecario, entonces podría ser un preceptor, podría ser el secretario, la directora, un profesor o profesora de literatura que requiriera ese material y tenía que estar rápido al acceso para la calle, para llevárselo, ¿no? Y que no sea tan pesado, porque uno dice 3 títulos. 25 o 30 ejemplares y bueno, la caja son 70 a 90 libros y la caja justamente genera también un peso. Y esto hay que pensarlo, porque uno a veces dice, bueno, tengo ahí, ¿por qué no funciona? Si yo no anticipo estas cuestiones que hacen, de qué manera puede hacer moverse, ¿no? El proyecto en sí, bueno, tiene que ver justamente con esto. Así que recibimos las cajas, armamos varios armarios también, pensamos bien el lugar, hicimos la difusión con el banner y con otras formas también de difundirlo en nuestras redes. Y una vez que llegaron las cajas, el equipo de la biblioteca del docente, que también para todo el equipo un gran agradecimiento porque pudieron hacer un listado de todos los materiales que tenemos en cada caja. Poder, sí o sí, bueno, ahí ven justamente una de las imágenes. Poder rotularlos, es decir, sellarlos, fijarse que realmente cuántos ejemplares tenemos, que son tareas técnicas que hace un bibliotecario, ¿sí? Que por más que sea, al prestarlo con otra institución, también hay un acta acuerdo. Generar el formulario de préstamo. Ese formulario de préstamo uno lo solicita, pero una vez que está solicitado tenemos que corroborar que realmente esté en condiciones como para poder dárselo. Y después está un acta acuerdo que tiene que ver con la institución a institución. Pero el material propiamente dicho lleva un tejuelo, ¿no? Lleva una organización, un listado, que también se ven otras de las filminas, pero bueno, en esta organización y disposición de los materiales es importante tener en cuenta que se hizo el mismo recorrido que cualquier otro bibliotecario lo realiza en la institución. Lo que pasa que por ahí, cuando uno lo tiene, uno llega al cargo, se encuentra que ya está eso. Y bueno, tengo el libro, lo presto. En este caso nosotros teníamos que ir como ese pasito atrás. Generar ese listado llevó a que se creara la cuenta BUE también, ¿no? libros.enmovimiento@bue.edu.ar. Esto también le da un marco oficial, amparado justamente del Ministerio de Educación, con planeamiento, en relación a que no escribíamos a cualquier mail, sino que hay un mail de referencia que es un mail institucional. Entonces el docente, yo digo, no solo bibliotecario, un maestro de grado en primaria, un profesor de secundaria, un profesor en SENS, solicitaba ese material y nosotros ahí en ese mail, que lo manejan también las colegas, por más que tenemos apertura con planeamiento, podían disponer o no del material. Una vez que estaba solicitado ese material, el material se presta por un bimestre, es decir, 2 meses uno calcula más o menos ese periodo para que todo el grupo pueda hacer esas lecturas en conjunto, ¿no? En grupo. 2 meses que podía ser también, mira, me lo llevo por 6 semanas y lo devuelvo.
Y también manejar estas cuestiones de demora, que nosotros lo sabemos claramente, ¿no? Que hay demora, uno dice, bueno, te lo llevas una semana y llegó la semana y dame una semana más. Bueno, y ver qué pasaba con la lista de espera que hemos tenido. Se fue generando, ¿no? Sí, Lista de espera. se fue generando una lista de espera. Pero bueno, en relación a ese préstamo, también ser conscientes que los materiales en uso tiene un desgaste, puede perderse. Hubo instituciones que realmente han asumido ese compromiso y han cuidado el material. Después está, como decía la semana anterior, la promoción y difusión de los materiales. Nosotros hemos activado todas las redes de la Biblioteca del Docente, así que continuamente estamos socializando este proyecto, y tenemos en la Biblioteca del Docente también la SACAP, que son estudiantes de 5º año que vienen a hacer la SACAP en la biblioteca. María, te interrumpo un cachito por el tema de difusión, para agregar que los que no puedan acceder desde el QR, porque no pueden escanear, todos los libros están en la página del plan, así que pueden ingresar a la página del plan y ahí van a poder también descargar los catálogos completos y acceder ahí también a todo el material disponible. Perfecto, ¿sí? Bien. Venía justo el caso. Nada, está bien. Con los chicos de acá pudimos generar no solo el registro de cuando se llevaban el libro, la caja de materiales a alguna escuela, sino también hacer la propia difusión de la biblioteca, con el dinamismo que los chicos de 5º año tienen, ¿no? Que la verdad que fue muy interesante, después lo van a ver al cierre de este diálogo. Y bueno, y en relación a esta difusión, nosotros también a todos los suscriptores, que tenemos muchos suscriptores, que no solo son específicamente docentes de gestión estatal pública, sino también privada, que eso fue otro logro que hemos tenido, lo cual celebramos oportunamente en el mes de abril más o menos, que directamente ahí se abrió, que estaba pensado para la gestión pública y pudimos ampliarlo para la gestión privada también. Eso generó un acercamiento a la Biblioteca del Docente con ellos. Cuando el docente escribe al mail, también nos dimos cuenta que teníamos que chequear si realmente la institución sabía o no, si era una inquietud del docente, si esto se acompañaba desde la institución, porque cuando uno hace el préstamo entre instituciones, tiene que haber justamente un equipo de conducción que esté al tanto. A veces es mucho el estímulo que los colegas presentan, pero tiene que haber, como está justamente un coordinador de ciclo. Bueno, en el nivel primario está mucho más reglamentado, ese maestro secretario, quien lleva adelante ese control en ausencia de bibliotecario, pero en el secundario, a nivel secundario, en SENS no ocurre. Entonces, sí o sí es el acercamiento primero por mail del bibliotecario, pero después, o de un docente, y después sí o sí llevamos adelante también estos acuerdos entre instituciones. Lo cual facilitó mucho también la devolución, porque cuando uno presta algo, se va, uno dice, bueno, como bueno, tiene que volver a las condiciones. Ahí vuelvo a insistir el equipo también controlando cómo regresó los materiales, en qué condiciones, si estaban todos los títulos, si faltaban algunos, empezar a hacer todo ese control y ese chequeo. Y en tiempo y forma, porque después En tiempo, llega claro, y ese día ya viene otra escuela a buscar. Sí, totalmente. Y después, no quiero que me quede nada sin plantearlo, el tema de lo que es nosotros, a partir de esta presentación que vamos a hacer hoy, tomamos en cuenta los valores. No sé si pasa la otra slider, ahí está. Ahí van a poder ver cómo fue evolucionando entre primero, segundo, tercer bimestre y este último, ¿sí? En primaria, el primer bimestre fue muy requerido. Entre el segundo y el tercer bimestre estamos más o menos ahí, ¿sí? Y el último es aún menor, estamos hablando de pocas escuelas. ¿Por qué? Porque justamente ya el docente lo planificó, ya lo incluyó en su plan de clase y pudo llevar adelante este trabajo. En el secundario también se nota un acercamiento muy preponderante en el primer bimestre, en el segundo, y vuelve a caer en el cuarto. SENS, ¿sí?, pasa lo mismo entre el primero y el tercero. No hubo préstamo en el segundo bimestre y este último. Y esto hay que decirlo también porque es parte de nuestra autoevaluación. ¿Por qué no hubo el préstamo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que eso estamos relevando con cada una de las instituciones. Porque a veces uno difunde, hace marketing, insiste, propone, pero también hay algunas cuestiones de barreras que al otro le lleva a que justamente no tome en cuenta este proyecto. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver por ahí la movilidad, el tema de llevarse todas las cajas. Yo acá me anoté 2 títulos que lo hablábamos anteriormente con las chicas. Muchos pedían, por ejemplo, de una de las cajas con lo que estamos
en este año reivindicando, que son los 40 años de democracia, El mar y la serpiente de Paula Bombara, pero no querían toda la caja, entonces querían eso, nosotros explicándoles que era toda la caja para no desarmar la caja. Bueno, entonces ahí también notábamos que muchas escuelas que iban, después decían, bueno, no sé si me lo voy a llevar todo, porque yo necesito solamente eso. Y por ahí de otra caja querían, que también tuvo como mucho auge, era El hormiguero de Sergio Aguirre y Crónicas marciales de Ray Bradbury. Textos que también nos llevan a nosotros a repensar de qué manera juegan las cajas. Si las cajas tienen que ser todas en sí, o puedo jugar con que, bueno, saco un título de otro, y eso también demanda más control del personal, porque la biblioteca también no es solo este proyecto, están las ACAP, están las personas que van a investigar, que van a hacer uso del espacio de la sala, tengo un auditorio también, entonces en eso tenemos que ser realmente muy responsables y comprometidos en este trabajo para que todo funcione de la mejor manera. Cuando vos recién planteabas, bueno, sí, que con estas devoluciones hay que ver después la escuela que sigue detrás. Entonces, dábamos un margen, que es nosotros lo denominamos como un tiempo ventana, para decir, bueno, me lo devuelven este día y dejo 2 o 3 días, se demora para poder volverlo a prestar. Pero si ocurría estos 2 o 3 días, teníamos que realmente enseguida avisar a la institución para que el colega no venga hasta la biblioteca del docente y se encuentre que no estaba en la caja. Entonces, bueno, en esa línea también hubo que estar como muy atento, llamar a la institución. Algo muy positivo que hemos encontrado, y más se da en el nivel secundario, es que, y en algunas privadas también, es que el colega termina su suplencia. Entonces, al terminar la suplencia, bueno, eso quedó ahí, fue prestado, y avisan. Lo bueno es que se avisa. Y después hemos tenido que el colega por ahí mandaba un mail, yo termino ya la suplencia, queda tal persona. Y después nosotros reclamándole a esa persona y la persona también así todo lo ha devuelto. Entonces, me parece que ahí hay un compromiso también para remarcar, para celebrar en que este material está a disposición de todos, con un interés por parte de cada uno de los actores institucionales que hacen que llegue a los estudiantes, ¿no? de la mejor manera posible. Y después en el otro slider, en la última, Filmina, van a encontrar con un código QR que ahí tenemos toda la información de lo que son justamente los materiales y de qué manera se va desarrollando este proyecto que nosotros, la verdad, mira acá Carola, recuerdo las primeras charlas y verlo rodar y llevar adelante todos estos ajustes que nos interpela en que debe hacerlo mejor todavía, ¿no? Y me parece que ahí está justamente la clave. Mamali expresaba recién que ya vamos para especial, que vamos para inicial, y la verdad, maternal también, que hemos recibido el día de las otras cajas, y la verdad que esto genera una comunidad, yo digo, de biblioteca del docente, una comunidad lectora, pero con todos los niveles, con todas las modalidades, y sin diferenciar entre pública y privada. Todos estamos acá para fortalecer las trayectorias lectoras que tienen nuestros estudiantes, y eso es lo que estamos buscando continuamente. Cada uno del lugar que tiene, en este caso con el plan de lectura BA, desde la biblioteca del docente, llevamos un material de calidad para que cada uno también, de cada docente, dentro de ese grado, dentro de ese curso, pueda adaptarlo para ese grupo, ¿sí? Porque no es que tal título es, como mostraba hoy Amaní, que estaba medianamente orientativo, clasificado, es solo para primaria. Yo tengo primaria de adulto que vienen y utilizan el material en la propia biblioteca, porque no tienen lugar para llevarlo, entonces tienen su préstamo, pero lo hacen en la biblioteca, y vienen a leer, y está adaptado. Si el docente busca de qué manera llevar adelante esas lecturas, ¿no? ¿Cuáles sí? Y eso también hay un compromiso por parte del docente de tener un diagnóstico por dónde van sus estudiantes. Así que bueno, eso es más o menos todo lo que estuvimos haciendo, y no sé si quieren mostrar el videito o primero charlamos y después... Como estamos medio justito de tiempo, si les parece vemos el video. Dale. Este consiste en el armado de cajas de 25 ejemplares de 2
3 títulos diferentes con una temática en particular. Se ofrecen cuentos, historietas y novelas. ¿Cómo se hace? Enviando un mail a libros.movimiento@bue.edu.ar se puede solicitar un listado con las distintas cajas con libros y temáticas. ¿Y vos, conocías esta dinámica? La caja no es una caja normal, está pensada con manija además para que lo lleven, pero es cierto que a veces uno por ahí es una cantidad de libros. ¿Te pasó o tenés registro de que hayan ido a buscar un libro, se hayan llevado la caja y hayan trabajado otros de los libros que se llevaron? Sí. Porque también la idea del recorrido lector o de la caja es, bueno, no sé, Ray Bradbury es un autor muy conocido, y Crónicas Marcianas también, pero cuando te llevas ciencia ficción, por ahí conoces La vida en el cielo, que es un libro que uno no tiene a mano, y eso también es parte de, bueno, cómo fomentamos la lectura. ¿Eso sucedió con las cajas? Cuando el colega se lleva la caja completa, después la devolución es muy positiva porque han transitado con los 3 títulos que se ofrecen en la caja. Y por ahí, no con el año o con el grado que lo tenía pensado, sino con otro. Eso también está interesante, la articulación de que aporte, no para un público solamente decir, bueno, 6º grado, 7º o vamos para 3er año de secundario, sino todo lo contrario, que esto esté puesto también para la institución, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el docente de 2º ciclo o 3er ciclo o en lo que es SENS, pueden utilizarlo, que son 3 años, pueden utilizarlo primero, segundo, tercero, por ahí, porque la profesora se ponen de acuerdo. Es un trabajo también articulado, mancomunado, ahí se nota una cooperación y una difusión en lo que es dentro de la institución, ¿no? Bien. Es que así fue también pensado, ¿no? En la caja, que haya diferente material. No nos gusta usar mucho la palabra complejidad, pero son materiales bien diversos, algunos son más extensos, otros son más breves. Entonces, muchas veces se llevan esa caja porque hay una novela que les interesa y terminan descubriendo tal vez que hay otro libro de cuentos de ciencia ficción que también les puede servir. Y esto que decía Mariela, que involucra tal vez a toda la escuela, a toda la comunidad, porque en ese mismo profesor, tal vez de literatura, por pensar en el ejemplo del secundario, que se lleva la caja, se la lleva pensando en esa novela, como pasó en la técnica 16, que leyeron La vida en el cielo. Bueno, pero también viene con otra más, entonces va para ese grupo, puede ir para otro grupo, o tal vez para que lo use algún otro colega, no necesariamente ese docente que fue el que se interesó en un primer momento por el préstamo. Así que la idea era un poco esa, que se lleven este material valioso y que abra también a otras posibilidades, a otras lecturas. Bien, y a nosotros en el plan nos pasa mucho que por ahí nos piden recomendaciones, ¿no? Bueno, ¿esto sucedió con este proyecto? O sea, cuando iban a buscar algo, por ahí eso que vos querés leer no está en el momento, ¿había una recomendación, había una sugerencia, ayudaba el título? ¿Pasaba algo de esto? Sí, se daba, no solo desde nosotros hacia el colega con los materiales que teníamos, sino que el mismo colega decía, a partir de este texto, de este autor, pudimos ver otros. Y entonces, bueno, nosotros también recuperamos eso, un ida y vuelta. La verdad que sí, y eso también genera por esto un recorrido de autor, ¿no? Pero eso digo, no es solo que desde nosotros, sino los mismos colegas también que enriquecen, o comentarios de los chicos, nos han mandado videos de los chicos también contentos cuando llegaba la caja, y eso, bueno, alienta que no solo que el proyecto es interesante, sino que seguir sistematizándolo porque es nuevo, este año recién empezó a rodar, hay muchas cosas todavía para seguir ampliando, no solo el acervo, sino las formas, el mecanismo. Así que sí. El proyecto está pensado para continuar el año que viene. ¿Cómo lo proyectan ustedes el año que viene? Nosotros tenemos algunas, bueno, Ama contó algo de maternal y hay algunas colecciones que la idea es poder ampliarse el año que viene. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, totalmente positivo, esto de poder llegar ya a maternal, hasta adultos, ya estamos cubriendo, y especial también, estamos cubriendo justamente todas las modalidades, todos los niveles, y bueno, por eso yo me remontaba al año pasado, a las primeras reuniones que he tenido con Carola, esto de poder llevar adelante material que realmente es de calidad y que favorece la lectura, porque no olvidemos que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a leer.
y nosotros tenemos que generar eso, ser ese puente para que ellos tengan esos materiales. Así que sí. Y pues teniendo en cuenta lo que en la instancia de evaluarnos, de autoevaluarnos, de hacer una retroalimentación en este sentido, ver qué cosas van bien, qué cosas hay que ajustar. Lógicamente que hay mucha más demanda, entonces hay momentos que hay que estar como más atento a entregar en tiempo y forma. Los colegas hablan mucho, concientizar, no solo en el cuidado, sino en la entrega del tiempo. ¿Por qué? Porque detrás hay otra escuela, porque se armó esta lista de espera. Y este último bimestre que les mostraba antes en el gráfico, también poder charlarlo no solo con cada una de las direcciones, pensando en primaria con el equipo de supervisión de bibliotecas escolares, sino con cada uno de los directores, autoridades en sí, que el último bimestre tiene que también ser un espacio de seguir enriqueciendo las lecturas, porque se puede abordar las lecturas desde otro lugar, que no es por ahí tanto siguiendo lo que estaba planificado, sino que a partir de que es el último bimestre, ¿por qué no generar instancias de lectura que amplíe la mirada sin ir en esa búsqueda de cumplir con un plan, ¿no? De cumplir con una planificación, con un programa, todo lo contrario. Tiene que acercarse desde esta iniciativa propia del docente, lo que es el tiempo de lectura, de poder charlar con otros, de llegar a discusiones, a consensos, ¿no? a otros pensares. Retomo la idea esta de lectura compartida, de charlar con otros, para preguntar por qué un club de lectura. Digamos, por qué los libros fueron pensados en clave de club de lectura y no solamente mandar los libros, ¿no? Mandar libros para que después el docente, ¿por qué un club de lectura? Claro, la diferencia está en que lo concebimos como un ejercicio democrático. Entonces, si estamos generando este espacio es para que todo esto suceda y no es una sola entrega en la que después ya no tenemos más información ni vínculo en relación a lo que pasa con ese material en esa experiencia de lectura, sino que buscamos que todo eso quede como en un marco institucional, que seamos las docentes, las bibliotecarias, quienes acompañemos estas lecturas. Y me quedé pensando antes en esto de que no solamente, primero que estamos ofreciendo el mejor material, el que seleccionamos desde el plan, el que nos parece de calidad, diversidad de autores de todos los puntos del planeta, pasando por todos los géneros, pero también estamos revalorizando un espacio como la biblioteca del docente, que está teniendo como mucho empuje y que estamos como dando un motivo más también para que los docentes, bibliotecarios también se acerquen, conozcan, vean cómo funciona, qué actividades hay. Entonces a mí por lo menos me tiene como súper contenta este tema de, bueno, estas cuestiones ya existían, ¿no? Solamente le estamos poniendo el foco y pensándolo desde un marco en que nos parece que se va a poder aprovechar. Claro que sí. Por eso celebro esto, de poder trabajar mancomunadamente. Plan de lectura BA con la coordinadora y desde la biblioteca del docente. Y algo que también ayudó muchísimo es que nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, entonces los colegas pueden ir a buscarlo en distintos horarios, ¿no? Que a veces sabemos lo que cuesta salir de la institución y acercarse a la biblioteca. Y también el alcance hacia primaria de adulto o hacia CENS. Y otra cosita más que me parece interesante es que el plan de lectura, el BA, es referente del Plan Nacional de Lectura, donde la propuesta por 40 años de democracia también tenía que ver con los clubes de lectura. Estamos haciendo algo que también se está haciendo en otros puntos del país y sabíamos de experiencias de clubes de lectura, tanto en nuestro país como en otros países, donde siempre fueron experiencias enriquecedoras y queríamos como traerla y ajustarla para nuestra jurisdicción y pensar, bueno, cuál podía ser la forma más efectiva, más eficaz de que esto se llevara adelante y se pueda sostener, que no sea nada más este año porque son los 40 años de la democracia, sino que sea un mecanismo que se instale y que empiece a rodar, como dijo Mariela.
Sí, la idea de Libros en Movimiento, el título invita a eso. No sé si después surgieron intercambios entre las bibliotecas o préstamos interbibliotecarios a partir de la experiencia de ir a la biblioteca docente que se presten. Eso me parece que es algo interesante de instalar en las escuelas. Surgieron no solo préstamos de otros títulos, no tengo tantos ejemplares para que están acá presentes. 30. Claro, no tenemos, por eso justamente surge este proyecto. Pero sí algunos que otros títulos para que el docente pueda trabajarlo hasta en grupos. Y otra cosa muy interesante que generó este acercamiento es las visitas. Entonces eso también lleva a que el estudiante vea que no solo está su biblioteca escolar, en algunos SENS por ahí no tienen el espacio así de la biblioteca, un primaria de adultos, sino que es el docente que traslada los materiales. Entonces ver lo que es la disposición de una biblioteca anima mucho más, uno se da una idea de lo que es el espacio, Sí, ¿no? yo no sabía que habían llevado adelante clubes de lectura en la biblioteca, eso me pareció como súper interesante. ¿Ustedes pudieron chusmear un poquito de qué pasaba con ese intercambio? Sí, lo estamos llevando adelante con primaria de adultos en este momento y la verdad que es movilizante ver al adulto cómo viene predispuesto a compartir esa experiencia. Y después de esa lectura, los diálogos que tienen y el respeto de escucharse en lo que es la diversidad también. Y a los tiempos. Uno a veces, no solo en SEN, sino también en primaria, decir, bueno, un tiempo de lectura, hay un tiempo de oralidad de esa persona. Hay un tiempo de escucha del otro que está ahí atento. Y sin embargo, algunos dicen, bueno, es demasiado, tiene que seguir leyendo, vamos, apuremos a los tiempos, ¿no? A veces escolares. Y no, hay que tomarse ese momento. Eso genera realmente una conciencia, un compromiso de lo que es la comunidad lectora. Y eso se está dando en este momento en la biblioteca. Además del plan de lectura acompañaron también algunas experiencias de clubes. Sí. Si querés comentar cómo lo llevaron adelante o cómo Sí. se implementó. No muy Brevísimo. detalladamente porque estamos como súper cortos de tiempo. Sí. Bueno, un poco me había quedado con esta experiencia de la Escuela Técnica 16, del Distrito 17, donde el bibliotecario junto con el profe de literatura fueron quienes nos solicitaron ahí el acompañamiento, y lo bueno es que de forma presencial pudimos estar en la escuela, leer con el grupo. Fue un segundo año y era muy interesante escuchar lo que tenían para decir. A partir de una novela de ciencia ficción, como había reflexiones acerca del cuidado del medio ambiente, problemáticas como súper actuales y a la vez cada uno desde su propia experiencia, desde su historia familiar. Fue como fuerte, son momentos muy enriquecedores y estuvo bueno poder ser testigo. Esa escuela como una en la que se hizo lectura. Después también hubo otras escuelas donde sí hubo más taller de escritura, que fueron instancias diferentes, pero también a partir de las lecturas de las cajas, ¿no? Siempre como que la excusa es la lectura del material de la caja, para que aparezcan otras actividades y otras propuestas interesantes. Bien, y ya vamos a cerrar porque estamos como más que en tiempo. Recordarles que el material, las fichas las pueden descargar de la página web, van a encontrar ahí toda la información, todas las colecciones que tienen, las cajas que hay adentro, van a encontrar ahí todo el marco teórico. Además, si querés recordar el libro que es el marco teórico general de las fichas para profundizar. Sí, Dime se llama, de Aidan Chambers, que lo editó el Fondo de Cultura Económica 2007, y el mail de Libros en Movimiento, libros.enmovimiento@bue.edu.ar. Así bueno, espero que les haya servido, que la hayan pasado bien. Y bueno, continuamos con el programa de la Semana de Lectura. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. La sala infantil de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Para eso invitamos a Verónica de Matei. Ella es licenciada en Psicología y desde el año 1985 trabaja en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Desde el año 2017 está a cargo del Departamento Infanto-Juvenil de la Biblioteca. Le apasiona la literatura infantil y juvenil y por eso trabaja como mediadora y promotora de literatura para niños, niñas y adolescentes.
Es miembro de la comisión directiva de ALIJA, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, desde el año 2019. Que lo disfruten. Verónica es parte del equipo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación es una biblioteca que, por un lado, es una biblioteca especializada en labores legislativas, digamos, pero además es una biblioteca con las personas que viven cerca, con las escuelas que viven cerca, y Verónica está a cargo de la sala infantil de esa biblioteca, que se llama María Elena Walsh. ¿Es así? ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a la biblioteca y conocer la sala infantil? No. ¿Usted? Ah, bueno. Nosotros tenemos un proyecto que se llama, venimos trabajando con Lucio desde el año 2014. Él es Lucio, él es una de las personas que está en nuestro equipo también, trabajando con nosotros. En el año 2014 nació este proyecto que se llama Un Encuentro con los Libros. Todos los días, tanto de nivel inicial, primario como secundario, durante 1 hora y media, a las 10 y a las 14:30 horas, llevamos adelante visitas a la sala infantil María Elena Walsh. La idea, Lucio, ¿querés contarle cómo es la dinámica, vos que estás a cargo de las visitas, en qué consiste, y después yo retomo eso? Bueno, ok. La coordinación, primero empieza por la coordinación, coordinamos las visitas por mail. Una vez que se hace eso, llegan las escuelas y lo primero que hacemos es dar a conocer todos los espacios de la sala pública. La sala pública tiene sala multimedia, tiene un sector de fotocopias, tiene referencia, tiene organismos internacionales, o sea, depende del público, depende de la edad del público, depende de la edad del grado, ahí vamos a ir adaptando las necesidades, porque no es lo mismo chicos que están terminando la secundaria y tienen que tener la biblioteca como eso, como un espacio a poder seguir con sus estudios, a alguien que está en jardín, que obviamente debe explicar las cosas más adaptadas. Hacemos el recorrido por la sala pública y después vamos a la sala María Elena Walsh, donde nos enfocamos también en esto, en conocer los tipos de libros, porque a veces para nosotros que estamos como acostumbrados a ver muchos tipos de libros y pensamos como que no, como que ya es como común pensar en un libro, tratamos voy a decir 2 o 3 tipos de libros, pero por ahí los libros álbumes para nosotros ya son como algo súper común y por ahí hay alguien que no los conoce, los libros pop-up y todo lo que tiene que ver con el, ¿cómo se llama? Cartonet, sí. formato, las imágenes que salen del libro. Sí, y después, bueno, eso, los libros musicales, tenemos los libros esos que tienen música, que por ahí eso se nos hacen como comunes, pero depende de los grupos, varía el momento de la sorpresa, pero siempre nos encargamos que esté el momento sorpresa. Y ahí se arma un momento de lectura libre, ¿no? Porque la sala infantil, la sala María Elena Walsh, es la única sala de la biblioteca que es de libre acceso. Los libros están a acceso a las personas que los quieran ver, como digo siempre, esto lo digo todos los días, entonces me va a salir correo la frase, pueden sacar todos los libros que quieran, a mí me da placer que estén todos los libros afuera, no los guarden. Esa es la única condición de la sala, un poco como el mundo del revés, ¿no? Como terminamos de usar algo y no lo guardamos. Así que siempre pedimos eso. Y después enmarcamos toda la cuestión literaria, ¿no? Con alguna narración o lectura, depende del compañero o la compañera lo que le guste hacer. Hay gente que le gusta más leer, hay gente que le gusta más narrar. Y a partir de esa lectura, a partir de esa narración, hacemos alguna actividad, casi siempre plástica, como para que quede más, ¿no? Más grabado lo que fue el encuentro de ese día. Creo que dije todo. Algo también lindo es ir al depósito juvenil, que eso tratamos de hacerlo siempre con todos los grupos. Nosotros ahí en el depósito de la sala juvenil tenemos estanterías móviles, se mueven con una manivela que optimizamos el espacio.
Entonces ellos juegan como si estuvieran en la biblioteca de Harry Potter, como se pliegan las estanterías. Entonces eso es un discurso que nos tomamos de ellos, porque cuando entran al depósito dicen, como con la biblioteca de Harry Potter. Entonces empiezan, y ahí está todo bloqueado, entonces las imágenes se van abriendo y se van desarmando en función de cómo ellos juegan. Ahí tenemos cerca hoy por hoy la colección debe estar cerca. Está pasando fácil. Sí, tenemos más de 15.000 libros que abarca todo lo que es la currícula de nivel inicial, primario y secundario. Y esto que dice Lucio, quiero tomar esto que dice Lucio, de que no guarden los libros, tiene que ver porque en la sala infantil nosotros tenemos más de 7.500 publicaciones que tienen que ver con el ámbito de la literatura infantil. Y hay una regla para nosotros de los bibliotecarios que es un libro mal guardado, un libro que se pierde. Entonces, para evitar que cuando saquen, las estanterías son de libre acceso, ellos pueden sacar la cantidad de libros que quieren, tocarlos, leerlos, si ellos no leen, nosotros nos hacemos como puente entre el libro y ellos. Pueden jugar con los libros también, pero no guardarlo, porque si se guarda mal después requiere de nosotros después de esa visita tenemos otra, entonces si nos vienen a pedir un libro y ese libro ellos lo guardan en cualquier lugar, se nos complica a nosotros después para tender puentes, ya vienen con un libro específico, ¿dónde está? En el estante 67, y no está en el estante 67, porque ellos lo agarran y lo guardan, no generalmente donde lo sacaron, sino en cualquier otro lugar, y está bien, porque para ellos es el lugar del libro, y está fantástico, pero para nosotros se nos complica después tender ese puente entre otro niño que venga y ese libro que lo está esperando, que está en un lugar que para nosotros está mal guardado, nada más que por eso. ¿Y cómo están organizados los estantes también? Está bueno. Sí, nosotros en la sala infantil tenemos una manera de ordenar los libros que tiene que ver con una manera propia de la sala y tiene que ver con nuestra propia experiencia, ¿no? Donde a medida que fuimos transitando vimos viendo que algunos temas se venían repitiendo, eran recurrentes, entonces vienen 25 chicos que quieren dinosaurios o literatura fantástica, entonces nosotros ¿qué hicimos? Agrupamos todos dinosaurios en un lado, todo el cuerpo humano, toda literatura fantástica en otra, todos clásicos en otro, toda la temática ESI en otra, todas colecciones, todas juntas. Así nosotros, una cuestión de facilitarnos el acceso al libro, nada más que por eso, y sí ordenamos también por etapas de comprensión lectora. Cuando los chicos son más chiquitos en cuanto a edad, los tenemos más al alcance. En la medida que van creciendo, los libros van creciendo en cuanto a donde están dispuestos para que ellos puedan alcanzarlos con facilidad, tomarlo y leerlos ellos mismos, o si no, leer al otro. Se producen unas dinámicas interesantes en cuanto a escenas lectoras, porque por ahí un niño o una niña de primer grado, ya estamos hablando de junio para acá, que algunos saben leer y otros no, entonces los mismos le dicen que les lean, los mismos chicos le dicen a los compañeros, los que no saben leer todavía muy bien, me lees esto, y eso es interesante, que un par le lea a otro pibe o otra piba que está transitando con él de escolaridad, está bueno. A mí me gusta el inicial que cuando empiezan a inventar historias en grupo. Sí, no saben leer, pero se crean, ven el libro, ven los dibujos y ven las ilustraciones, y las ilustraciones ya de por sí cuentan una historia que a lo mejor se puede asemejar, pero tiene que ver con el imaginario de cada uno, y ven las ilustraciones, leen las ilustraciones y le van contando una historia que a lo mejor va en paralelo a eso, pero está fantástico que suceda esto, ¿no? Sí. Una de las razones por las que nosotros invitamos a Verónica y a Lucio es porque una de las cuestiones que nos vamos dando cuenta en el trabajo es que no existe mucha sinergia entre las instituciones educativas y las bibliotecas públicas. Y entonces, cómo se conforma una biblioteca, una sala infantil de una biblioteca pública, es muy distinta a la conformación de una biblioteca escolar. ¿Sí? Tiene como es otra la mirada. Esta cosa de las estanterías súper eclécticas, organizadas por muy lejos de Dewey, ¿sí? O sea, Dewey, Dios no lo permita. Claro, entró en colapso, pobrecito. Pero que está como un criterio más de usabilidad, ¿sí? Una cuestión que tiene más bien que ver con el uso que con la forma en la que está dispuesta y además la idea de la estantería abierta, esta cosa de que las estanterías están en distintos niveles para que te alcance la mano,
queríamos también mostrar un poco esto de la conformación de una biblioteca, que no es exactamente como se organiza una biblioteca escolar, ¿sí? Y con la idea de que las bibliotecas son de miles de formas, de un montón de maneras, y que también está bien. O sea, perfecto, cada uno le tiene que gustar su propia impronta. Esto nos resulta a nosotros, por un criterio nuestro, pero nosotros trabajamos conjuntamente con la Biblioteca Juanito Laguna, que trabajamos con ellos en la noche de los museos, y los coordinadores de la Juanito tienen otro criterio que es hipervaledero, ¿no? Sí. Y que trabajan muy bien ellos así. A nosotros este sistema nos sirvió un montón y tiene que ver con nuestra experiencia. Ya más o menos tenemos poesías todos juntos, tenemos haikus y limericks todos juntos, si queremos hacer una actividad tenemos leyendas todos juntos, y si vienen, traspolamos lo áulico a la biblioteca, que ya nos piden en algunas de las visitas ya una temática específica, quieren ver leyendas argentinas, leyendas latinoamericanas, nosotros los tenemos todos juntos, entonces eso nos facilita a nosotros trabajar con mucho más practicidad y responder más rápido a la demanda para poder articular. Nosotros tenemos una visita tras otra, tenemos casi hoy por hoy cerca de 50 colegios y escuelas en lista de espera, entonces trabajamos todo el día permanentemente, y también con proyectos fuera de lo que es después nosotros trajimos un video literaria con 4 o 5 puestos de kermés. Uno es un tiro al blanco basado en el libro de Valeria Dávila, el gran libro de los monstruos. Vamos con un memotest literario con el show de Joaquín de Pablo Bernasconi. Vamos con un shenga literario con limericks y haikus. Vamos con una pesca literaria donde pueden atrapar colmos, adivinanzas y trabalenguas, y vamos con una carrera literaria que son clásicos como hemos trabajado como Cuentos de la Selva, hemos trabajado como El Principito, donde es una carrera de postas que los chicos van sacando cartas y van avanzando. Estoy con Bettina García, que es supervisora de bibliotecas de la región del distrito Cuarto y Quinto, y Pablo Gauna, Pablo César Gauna, que es bibliotecario escolar. Bibliotecario de la escuela 12 de 5, Horacio Quiroga, distrito 5. Y ellos dos nos van a presentar experiencias bibliotecarias. Bibliotecarias, sí. Una experiencia de biblioteca y democracia, diríamos, o sea, lo que estuvimos trabajando justamente sobre el eje temático de la democracia. Estuvimos trabajando todo este tiempo. Yo les quiero compartir antes, o sea, cómo nació el nombre de este proyecto. Vamos a primero proyectar el power de Pablo. Sin memoria no hay democracia, y nació, o sea, porque leímos una frase de Graciela Monte que a mí me tocó mucho, que les quiero compartir a todos, que dice: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder, precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas y porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Graciela Monte. A partir de esta frase nació el nombre de este Sin Memoria No Hay Democracia. Y está en el libro El Gol de los Chicos. Sí, Graciela Monte. O sea, esta frase fue como el que tiró el nombre del proyecto Sin Memoria No Hay Democracia. Estuvimos trabajando con toda la escuela, con ambos ciclos. Bueno, y desde bibliotecas propusimos trabajar con un espacio de postas, con 5 recorridos. Si podemos poner el power para el recorrido. Ahí está. Bueno, esta es la frase: el eje de la democracia, o sea, bueno, donde realizamos todas las acciones y todo, bueno, para que llegue a este proyecto de postas. La primera estación se llamaba Libera un libro. Justamente ahí pusimos los libros prohibidos con una jaula. O sea, la imagen de la jaula llevó a nuestros alumnos, a los nenes, a reflexionar sobre la libertad que tenemos hoy de leer en democracia, pero sobre todo a no perder la memoria para que esto no vuelva a pasar. Esa fue la primera estación donde ellos recorrían y miraban. O sea, lo que llamaba la atención era la jaula, lo fuerte que es los libros en esa
adentro de la jaula. Como queriendo Y, salir. claro, como queriendo escaparse, ¿no? Y el tema después era libera un libro. Una vez que reflexionábamos y hablábamos sobre lo que había pasado en esa época, liberábamos el libro. O sea, sacábamos la jaula y los libros eran libres y ellos podían entender lo bueno que tenemos ahora de leer en democracia, ¿no? Esta fue la primera estación. Si podemos seguir la... Esta es la estación para que sepan de mí, susurradores poéticos. Esto me nació porque leí este libro de Laura de Betaille, que está muy bueno, que son poesías, donde ella en el prólogo nos cuenta que, cómo es que escribía en servilletas, en papelitos, para que sus amigos sepan, los que estaban exiliados, sus amigos, para que sepan cómo estaba ella. ¿Sí? Y una vez que tuvimos la democracia, todo esto se juntó y nació este libro para que sepan de mí. Pusimos una mesa con susurradores y justamente las poesías estaban en papelitos quemados, entonces los nenes agarraban y susurraban las poesías. Y reflexionaban también sobre lo importante que es no perder la memoria para que esto no vuelva a ocurrir. La tercera estación, la identidad. La estación de identidad, valientes que daban sus primeros pasos democráticos en medio de la dictadura. En ese libro, vos lo abrías y había un espejo. Entonces ellos se miraban, no decían nada, o sea, lo abríamos, lo mirábamos y se reflejaban ellos, para que ellos entiendan lo que es lo importante de saber quiénes somos. Y sobre todo se trabajó también sobre las instituciones como la Madre de Plaza de Mayo y la importancia que estas instituciones hacen al encontrar a las personas para que sepan y recuperen su identidad. Y lo importante que ellos, al verse, ellos saben quiénes son. Decían su nombre, dónde vivían, sus papás, o sea, lo importante es que nos conocemos, que sabemos que tenemos identidad y que la identidad es importante. Y luego, la cuarta estación, que se llama urna en democracia. Justamente también la simbología de la urna, ¿no? Lo que representa. Entonces ellos miraban y les preguntábamos, ¿qué es la urna? ¿Qué le representa? Y ellos nos decían la libertad. La libertad de poder elegir a quienes queremos que nos gobiernen. Y cosa que antes hacían el antes y el después, que no podían elegir. Entonces también algo de esto para que no se pierda la importancia de la urna como símbolo de libertad, de expresión y poder elegir. Y después la cuarta estación, que se llama Nuestros derechos no son un juego. Bueno, era un juego tipo Memotech donde hablábamos de los derechos que ganamos y que no tenemos que perder, que esos derechos sigan, y como siempre la parte de la memoria, no olvidarnos para no perder los derechos. Era de la estación de Nuestros derechos no son, donde se llama de las ilustraciones. Les mostrábamos, como mostramos ahí, ilustraciones de distintos autores, como Pablo Bernasconi. Entonces ellos decían, a ver, ¿qué es lo que representa? ¿Qué le representa estas ilustraciones? Y reflexionaban sobre, bueno, la libertad, la identidad, la búsqueda de las madres de Plaza de Mayo. Y salió un montón de cosas, ¿no? Un montón de ideas de ellos que iban hablando. Y sobre todo esta parte le tocó mucho a las ilustraciones, sobre todo esta parte del corazón, donde está el bebito. Vamos a invitar a Carla Paredes para que nos hable de libros informativos y su importancia en la biblioteca escolar. Carla es licenciada en física, con especialización en divulgación científica. Es una de las fundadoras de Ediciones Yamiqué, un sello que se dedica exclusivamente a producir libros informativos. Con más de 70 títulos publicados, goza de gran prestigio en el mundo de la literatura infanto-juvenil. Carla no va a estar sola, sino que estará conversando con María Inés Mori, quien es bibliotecaria y docente. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Biblioteca Central de la ENS número 7. Que disfruten.
darle la palabra a Carla. Como bibliotecaria, el planteo que nos hicieron acá es pensar un poquito por qué son importantes los libros informativos en una biblioteca escolar, ¿no? Y lo primero que pensé es en dos preconceptos que circulan en relación a los libros informativos, ¿no? El primero es, seguramente a lo mejor lo escucharon alguna vez, ¿para qué libros informativos si está todo en internet? ¿No? Y en realidad para eso les voy a contar una anécdota muy pequeña, que es cuando empieza el ciclo lectivo y empezamos a hacer el préstamo a domicilio para los chicos y chicas de primaria. Están los que piden, quiero un libro de terror, quiero un libro de princesas, quiero esto, pero están los que dicen, yo quiero un libro de astronomía, yo quiero un libro que hable sobre los volcanes, sobre los dinosaurios. Y este año tuvimos un nene de 4º grado, por ejemplo, que me dijo, yo quiero un libro que me hable de la repartición de África, por ejemplo, ¿no? O sea, muy puntual. Entonces, eso demuestra que, por más que parezca que está todo en internet, los chicos y las chicas tienen intereses que no tienen que ver con la ficción y que tienen que ver con textos informativos, con libros informativos, ¿no? En ese sentido, es interesante pensar que Ana Garralón dice, ¿no?, que los libros informativos presentan una información que está organizada de una manera distinta y que permite otro tipo de lecturas, una diversidad de lecturas, una transversalidad. Sobre eso seguramente les va a hablar Carla, así que yo no voy a profundizar. Y el otro preconcepto que existe también es que para ser un buen lector hay que ser lector de ficción, ¿no? O sea, ¿qué es ser un buen lector? Y esto nos pasa en la biblioteca del Normal, que además de chicos de primaria, hay estudiantes de profesorado. En el curso de ingreso en general solemos hacer una mesa de libros, la biblioteca forma parte y se les pregunta a los y las ingresantes ¿cómo se llevan con la lectura? Si se consideran buenos, malas lectores. Y muchas veces nos encontramos con que estos ingresantes nos dicen, no, yo no soy de leer mucho. En general yo leo bastante poco. Y cuando empezamos a indagar un poquito más, resulta que lo que leen poco son cuentos, o novelas, o casi nada de poesía. Pero leen mucho sobre divulgación científica en general, sobre los temas que les interesan. Entonces pensemos que son futuros y futuras docentes, ¿no? Entonces lo que tenemos que contarles es, pero sos buena lectora, sos un buen lector. Lo que pasa es que lees otro tipo de libros de los que están, ¿no? Bueno, estas dos cositas me parecieron interesantes como para darle el pie a Carla y preguntarle ¿por qué crees que a pesar de que lo que trabajamos en bibliotecas, coordinamos espacios de este tipo y creemos que son importantes, qué pasa con los libros informativos en las bibliotecas? Bueno, tengo un montón de temas que me tiró para charlar, voy a alterar un poquito el orden. En internet está todo. Es verdad, está todo lo bueno, lo malo, lo chequeado, lo inventado, están las fakes, los pastiches hechos de cosas que dijeron otros, está todo lo refritado de lo refritado de lo refritado. Y entonces hay que ver qué hacemos con todo eso, no solo los chicos, es todos nosotros qué hacemos con todo eso. Es cada vez ese desafío de poder filtrar lo verificable, lo confiable de lo no confiable, qué sé yo, lo que está chequeado de lo que no, qué sé yo, que no necesitamos protector solar, podemos decir un montón de cosas y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, no nos convierte en ciudadanos autónomos y no nos prepara en esto que tiene que ver con informarse, ¿no? Que cada vez lo hacemos de manera más atomizada, más rápida, más desordenada. Entonces, ¿cómo preparamos a estos
ciudadanos, lectores, ¿cómo los vamos preparando? Siempre digo, o sea, bueno, por un lado está esa parte, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cómo lidiamos con ese todo? Que es increíblemente todo. Y cada vez es más grande ese todo, ¿no? Y después está esas lecturas, que es un prejuicio para mí, que tiene que ver con qué es ser lector, ¿no? O sea, primero, bueno, nadie diría de una persona adulta que lee muchos ensayos que no lee. Sin embargo, el equivalente, que podría ser un libro informativo, pareciera que no entra en la categoría de lector, o que no se recibieron de lectores, ¿no? Entonces, en ese digamos, bueno, un poco hay dos cuestiones acá. Si cabe, la pregunta es, ¿para qué nos podrían servir los libros informativos? Que en general es una pregunta que la hago siempre como casi en forma irónica, porque nunca escuché que alguien pregunte para qué sirve leer una novela. Entonces, pareciera que los informativos tienen que dar todavía explicaciones de su razón de existir. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con los lectores de libros informativos? Es decir, son lectores inmaduros, todavía no se recibieron de lectores, les falta transitar y no estamos conformes en la mediación, en el sentido de que... Y justo encontré hoy un texto que en realidad yo, de una charla que habíamos tenido con Roberto Sotelo hace muchísimos años, estoy hablando del año 2011, y la imprimí. En realidad, si podemos ver la siguiente, yo tenía preparado contar cómo definirlos ya a veces es un problema. O sea, en distintos idiomas no están definidos de la misma manera, ¿no? Entonces en inglés dicen non-fiction, como bueno, algo que no es. O sea, por lo menos lo definimos por la negativa, parece que no son lo que deberían ser, o lo esperable. En francés dicen que son libros documentales, ¿no? Como si no hubiera... una creación también, o una parte creativa de quien divulga, del divulgador. En alemán es Sachbuch, no sé bien cómo se pronuncia, pero quiere decir algo así como un libro que habla sobre algún asunto, un tema determinado. Que bueno, está bien. Y en portugués lo llaman didácticos, que también hay toda otra línea, que esto de creer que son libros para aprender, ¿no? Esos libros que son como... le ponemos la siguiente acá. Hasta ahora ya hay como los llamamos informativos, pero me los han nombrado de diferentes formas, libros de consulta, complementarios, bueno, no existen solos, ¿no? No tienen una razón de existir sola, científicos, de no ficción, de conocimientos, libros que enseñan. Y ahora sí voy a lo de Roberto, que él en aquel momento, les estoy hablando hace más de 10 años, dijo: pienso que los libros informativos son libros imprescindibles en la biblioteca. Hay lectores que leen únicamente narrativa, otros que leen historieta, algunos que leen exclusivamente libros informativos, y así con todos los géneros y tipos de libros. También hay lectores que leen de todo. Con los chicos esta exclusividad de género se acentúa. He visto niños que durante 2 o 3 años leyeron únicamente Tintín y Asterix y un día hicieron clic y pidieron una novela. Lo mismo sucede con los libros informativos. Leen todo lo que pueden sobre máquinas, mecánica y luego, sin inmutarse, pasan a la ficción. Cuando llega un grupo a la biblioteca y tienen la posibilidad de acceder con libertad a los estantes, algunos sacan cuentos, otros hojean una novela, otros van a las historietas, otros se zambullen en los libros tipo libro-juego. Y también están los que van a los estantes de los informativos, historias, ciencias, dinosaurios. Para ellos no hay un género más o menos importante a la hora de elegir un libro para disfrutar. Pero, siempre hay peros, ¿qué pasa con los mediadores? Observo que la mayoría de los mediadores privilegia lo literario a la hora de recomendar un libro. Y hasta me animaría a hacer una escala de lo que preferirían que elijan los chicos a la hora de leer. Primero novela, después cuento, después poesía, después informativo, después historieta y por último libro-juego. Por experiencia noté que los niños en general invierten el orden y a la hora de elegir suelen empezar por el último, libro-juego. Y aquí generalmente comienzan a operar los mecanismos de disuasión de los adultos. ¿Eso vas a leer? ¿Por qué no lees algo más largo? ¿No preferís un cuento?
Bueno, entonces, yo, una de las cosas que sí celebro, bueno, desde ya el estar acá, ¿no? Obviamente que lo agradezco y que tiene que ver con que las cosas han cambiado desde entonces y mucho, es esto de que aceptamos que los libros informativos no son libros ni de texto, ni subsidiarios a la escuela, ni complementarios, ni nada que tiene que ver con digamos, una razón de existir en tanto sirven para otra cosa. Bueno, ¿qué temas pueden tratar un libro informativo, no? ¿Podemos ver la siguiente? Los temas pueden ser cualquiera, en realidad, digo, puede ser cualquiera. Cualquier libro, cualquiera de nosotros, si se sienta con alguien a charlar y ese alguien que sabe sobre algún tema y lo cuenta lindo y lo cuenta bien, probablemente nos motive, ¿no? Si uno ve profesiones raras, gente que estudia sobre cosas, uno siempre tiene ganas de... Entonces, digamos, nosotras publicamos lo que nos parece interesante, lo que nos interpela. Siempre digo, no es lo que sabemos, es lo que nos interesó y nos interesa saber. Hay como algo que uno percibe y que me conecta con mi propia curiosidad, con mi niña curiosa, con la adulta curiosa que soy también. Nuestro criterio funciona, digamos, en general los libros gustan también, no solo a nosotras, pero no siempre funcionan por lo que nosotras creemos que va a funcionar. Y es acá donde me parece que es como interesante. Es decir, las experiencias lectoras de estos libros son muy variadas y muy distintas y no tienen tanto que ver con lo que espera o con la intención con la que fue publicado. Si uno dice, bueno, voy a hacer un libro que se llame Matemática está en la sopa y que cuente cómo la matemática se relaciona con la vida cotidiana y está en todos lados, de pronto uno recibe una devolución de alguien que lo leyó y por qué le gustó es tan distinto y por ahí sigue diciendo que la matemática no le gusta, no importa, o sea, digo, hay como una conexión con esos temas que pasa por infinitos lugares. Podemos seguir no me voy a poner muy teórica, digamos, pero bueno, un poco ya Rosenblatt lo había planteado, ¿no? Esto de que hay como que en general las lecturas que nos emocionan, que tienen que ver con nuestra imaginación, pasaría mucho más por la ficción, ¿no? Siempre fue como más ligado a la ficción y la lectura de los libros informativos tiene que ver más con esto de poder encontrar algo que estamos buscando. Sin embargo, digo, no hay nada de eso. De verdad, es muy lindo ver qué pasa con cada uno de estos libros, qué cosas dispara cada uno de estos libros. Siempre cuento que en el de Intríngulis, ahí abajo, los gemelos tienen las mismas huellas dactilares. A mí me gustó mucho cómo lo contó la autora, Amaicha, la parte del ADN, y se lo leí a mis hijos adultos, y ella, Amaicha, hace toda una comparación entre que uno usa las letras del alfabeto y con eso puede escribir Cenicienta o Blancanieves, que son las mismas 27 letras, pero según cómo las combine, va a dar un resultado distinto, ¿no? Ella usa esta paradoja, esta equivalencia para contar un poco cómo funciona el ADN. Y entonces dice, bueno, pero en las dos vamos a encontrar castillo, princesa, ¿no? Como algo que es común y que tiene que ver con una época. Bueno, ese texto me gustó mucho y me acuerdo que lo leí en casa. Y entonces, en un momento como traté de observar qué había pasado con ese texto. Y uno de mis hijos dijo, che, Messi si tuviera un gemelo sería sería lo mismo, jugaría igual de bien. Y dije, la verdad que no tengo idea, pero sí, por lo que leíste, bueno, no sé. El otro me dijo, ¿vos por qué nunca nos leías de Blancanieves y Cenicienta y todos esos? Y le digo, mira, la verdad que no sé, yo en el momento me parecía como esta cosa de poner a la mujer en otro lugar, que no me gustaba y pim pum pam, bueno, no importa. Es decir, estuvimos, y sobre esto tengo millones de anécdotas, de cosas que me han pasado sobre estos libros. Ahora decís, terminamos la sobremesa, ¿sabíamos más de ADN? No sé, tal vez sí, pero si quisiéramos saber de ADN, ese no era el mejor libro. Ahora, lo que tenemos que poder hacer, sí, y vuelvo con el principio, es ver dónde lo tenemos que buscar. Entonces, los libros informativos, y no todos, y esa es la segunda parte de lo que quiero contar, lo que quiero charlar,
nos pueden ayudar a entender cómo se lee una epígrafe, cómo se lee una referencia, cómo se interpreta una imagen, cómo buscamos el autor, cómo hacemos clic en el link que nos permita, si lo estamos leyendo en internet, y ver si podemos llegar a saber de dónde viene esa información, quién está de alguna manera garantizando el contenido. Es decir, todas esas cosas, los libros informativos sin ninguna duda nos van a dar un montón de herramientas para esa parte, que también es muy importante. Seguimos ahí. Cuento mucho sobre la guía turística del Sistema Solar. La guía turística del Sistema Solar, como su nombre le indica, es una guía turística para ir de vacaciones a los planetas. Y obviamente está escrito por un astrónomo, Mariano Rivas, yo, que soy la coequiper. Y entonces yo me acuerdo que con Mariano, cuando yo le decía, bueno, pero ¿qué va a tener de distinto este libro? ¿Qué va a tener de distinto? Entonces yo dije, mira, yo cuando era chica, a mí lo que me gustaba era pensar que yo iba a ir ahí. La verdad, o sea, a mí lo que me entusiasmaba era pensarme yo en esa nave. Entonces empezamos a pensar en hacer esto, pensar, bueno, qué pasaba si armamos esta guía turística. Y de verdad el libro da, bueno, entonces ¿cómo lo ordenamos? Tenemos la foto del recuerdo, es decir, qué foto hay que sacarse para que cuando llegues te crean que estuviste ahí, porque si no, ¿cómo te creo que estuviste ahí? ¿Cuánto deberías esperar para cumplir años? Porque no es lo mismo estar en el planeta Tierra que estar en otro planeta. ¿Cuánto para que vuelva a amanecer? ¿Qué equipaje deberías llevar? Y ahí está toda la información de cuál es la radiación, cuál es la amplitud térmica, cuánto vas a tardar en llegar. Bueno, una serie de cosas. Uy, nos fuimos de tema. Ahí está. No, no pasa nada. Bueno, este libro, la cantidad de cosas que me han pasado charlando sobre este libro, con chicos, con chicas. Ahora, una vez alguien me dijo, no, porque para mí era muy importante ese libro, porque para ver, ahora si hay que contestar que me contaba esta anécdota, pero si hay que contestar cuántos planetas tiene el sistema solar, y ahí lo mejor es ir a internet. De eso no hay duda, porque acá habría que contar los capítulos, ver cuántos, asegurarse de que los autores no nos salteamos ninguno, qué criterio editorial tomamos para hacerlo. Entonces, digo, es una lectura, es un libro para leer. Digo, después está todo lo demás. Y si esto nos motiva en relación a saber más sobre el sistema solar o sobre la Tierra en particular, o lo que fuera, después hay que ver cómo se sigue. Entonces ahí sí entrará, podemos seguir, entrarán en cuestión otras cosas, ¿no? Estos son libros de filosofía, ¿no? Para que charlemos. Son libros aparte que en general permiten ser leídos entre varios, que eso también es muy linda la lectura compartida. Y siempre digo, probablemente nadie cuando termine de esto pueda decir ni qué es el tiempo, ni qué es la nada, ni qué es la verdad. Pero seguramente habrá tenido una experiencia lectora y una experiencia en relación a poder pensar este tipo de cosas y sobre cómo estos temas lo afectan o le afectan, que, bueno, es transformadora, ¿no? Yo, ahora sí, porque yo vengo del área de la ciencia y yo tengo como he escrito varias veces, ¿no? En esto de bueno, un poco qué cosas, cuáles son los valores agregados de la lectura de los libros informativos. Algunas cosas las puse acá y digo, bueno, los buenos libros informativos brindan el placer de encontrar y compartir información, incitan la curiosidad, contribuyen al espíritu crítico, brindan también la posibilidad de entender qué son los puntos de vista, de plantear alguna hipótesis, que puede ser para refutarla o para verificarla, de poner en jaque alguna verdad indiscutida, de extraer información relevante. Independientemente del tema que traten, son excelentes muestras de la forma que se utiliza el lenguaje para clasificar, para estructurar la información, para presentar argumentos, contribuyen a entender el conocimiento como una suma de saberes y no como cositas aisladas que se encuentran en internet. Ofrecen otras formas de observar la realidad, de cuestionar, de moldear el pensamiento, de interpelar lo que aparentemente es obvio. Bueno, ahora, todos los libros informativos tienen estas
ventajas, estas brindan todo esto, no. Como tampoco todos los libros de poesía nos emocionan, como tampoco todos los libros de ficción nos resultan interesantes y buenos, y todos los cuentos nos motivan. Digamos, hay criterios de calidad en un libro informativo, sin ninguna duda, como también los hay en todos los demás libros. Y acá es donde un poco a veces me encuentro con cierta resistencia a eso que tiene que ver con, bueno, que hay como que en los libros de ficción hay ya un conocimiento adquirido por parte de todos ustedes y de todas ustedes, y entonces hay como cierta cosa más confortable, cómoda ahí, que hay algo que manejan bien autores, estilos, ilustradores, y eso es como un conocimiento que ya adquirieron, que es totalmente valioso. Y entonces esto a veces se presenta como un territorio más hostil, más difícil de entenderlo, más difícil de evaluarlo, ¿no? ¿Podemos avanzar un poquito? Yo digo, bueno, ¿qué es lo primero? ¿No? Es casi como, no sé si diría obvio, pero digo, bueno, el tema es interesante porque hay libros informativos, hay un montón, digamos, sin hablar en contra de nadie, pero un libro que se llama Los anfibios. Bueno, probablemente no sea muy motivador, ya uno le da la sensación de que no es no hay una propuesta, pero digamos, porque que no quiere decir que los anfibios no sean interesantes, lo son inmensamente, pero digo, tiene que haber una propuesta desde el tema, desde lo que quiero contar, desde cómo lo voy a contar, desde qué recorte voy a hacer, porque imagínense que en todos estos libros siempre hay un recorte, ¿no? Hay algo que, bueno, me voy a centrar en esto. Es un libro, podemos avanzar, es un libro atractivo, ¿sí? Porque hay unos libros que realmente son un bodriazo, ¿no? O sea, que uno los ve y difícilmente esos libros puedan provocar, interpelar, motivar. ¿Podemos avanzar una? Entonces digo, bueno, uno puede mirar, puede ver el diseño, ver si hay niveles de lectura, si es todo un gran desorden, qué tipo de ilustraciones, ¿no? Si las ilustraciones tienen que ver con la edad a la que está dirigida el libro, si hay cierto equilibrio visual, ¿no? Desde el diseño, a nosotras nos gusta mucho esto de ordenar, que esté ordenado, ¿no? Como no marear ahí en la cantidad de información. ¿Podemos seguir? No sé qué me quedo acá. Está arriba, que no veo. Dice, ¿qué lugar le da el lector? Es decir, eso también, ¿no? Es decir, es muy, como hay que como que respetar a los lectores, ver qué es lo que saben, cuál es el bagaje que traen. No es que no saben nada y al mismo tiempo tampoco tengo por qué presuponer saberes previos, ¿no? Es decir, es como ese equilibrio. Entonces a veces digo eso, pero cuando vos lo leíste, ¿lo entendiste o no lo entendiste? No, yo no entendí nada. Bueno, entonces ya está. El libro no cumpliría. Entonces digo, bueno, también es importante esto, ¿no? Como qué respeto hay por el lector, ¿no? En qué sentido hay un esfuerzo por hacerlo accesible ese conocimiento. Porque si no, justamente, entonces entro en lo que decía antes Marinés, ¿no? Como, bueno, lo busco en internet y lo pongo en el papel. Y entonces eso no hay ningún mérito desde el punto de vista de la creatividad del libro informativo. ¿Podemos seguir? ¿Habrá una posibilidad de bajar un poquito? Porque hay algo que puse arriba. Bueno, dice despertar la curiosidad. Interpelar. Ahí está, yo no llego a leer acá. Bueno, esto es como, ¿no? Es decir, los libros tienen que provocar, tienen que interpelar, tienen que poner un poco en duda algunas cosas que no me pregunté. La pregunta obvia a mí me encanta, es como una cosa que me encanta. De hecho, creo que elegí casi todas obvias. Bueno, no, ¿por qué no se ve con la luz apagada? Es una pregunta re compleja esa. Me encanta, ¿por qué abrigan los suéteres? Entonces, como... es muy raro que si esto yo lo digo acá o lo digo en un lugar, no importa la edad, no importa, es muy raro que no intrigue, que no genere alguna curiosidad. Podemos seguir. Bueno, y acá viene el tema de la confiabilidad. Es cierto que hay muchos libros informativos que tienen errores, es verdad, es verdad.
además la información cambia, ¿no? No por ahí a nivel de estos libros en general, salvo, bueno, puede pasar todavía que uno encuentre un libro sobre el sistema solar que esté Plutón, puede pasar. Pero digo, bueno, mirar el año de edición o de reimpresión, no importa, es algo bueno. Los libros informativos en general son como de larga vida, ¿no? Porque llevan muchos años, por ahí llevan 2 o 3 años largarlo y bueno, uno trata de mantenerlo, ¿no? No son libros que se venden, así como... Entonces, bueno, pero sí está esta cosa de que uno si lo reimprime, revisa siempre toda la información. Hay editoriales que tenemos tradición de hacer libros informativos, otras que no. Entonces, bueno, también eso. Es importante que haya... Increíblemente hay libros informativos que no está el nombre del autor. Es como nadie se hace cargo del contenido de ese libro. Alguien se tiene que hacer cargo. Hoy es muy fácil incluso ver si ese autor, si está solo el nombre y no están los datos, bueno, pero uno los puede buscar. Y a veces si no los encuentra, seguramente ese autor por ahí uno dice, bueno, no es un especialista en física nuclear, por decir algo, no importa, es un periodista científico. Pero bueno, ya eso le da justamente la seriedad del caso. Pero aún así, seguramente ese periodista científico agradece a alguien o a muchos alguienes. Les agradece porque seguramente tuvo que chequear información, tuvo que tener algunas lecturas críticas de alguien. Entonces todo eso en los libros en general está, los libros informativos lo tienen. Y eso usted, sin ninguna duda, eso nos da pautas de con qué responsabilidad está editado ese libro. Fíjense, de este lado es un libro que en realidad originalmente está escrito en francés. Michelle dice a mitad de paso. Michelle, la autora de este libro, agradece da todo eso. Michelle es periodista científica, da toda esa lista de gente, neurobiólogo, informático, especialista en inteligencia artificial, profesor de biología. Y arriba dice, que ese es el nuestro, por su lectura minuciosa y sus valiosos aportes, las editoras de esta publicación en español le dan las muchas gracias a la doctora Maicha de Pino, justo el nombre de Maicha, neurobióloga, profesora. Entonces digo, esos datos están mejor puestos, peor puestos, pero en general están. Es muy raro que alguien que edite un libro informativo no sienta la necesidad de decir quién fue el autor. Puede ser que un libro... Sí. Si no lo dice por algo es. Bueno, claro, eso también es cierto. Seguimos. Después, a mí siempre digo que estos libros deberían abrir, ¿no? Abrir puertas, generar interés. Entonces, no siempre están los libros, pero bueno, digo, concebir esto también como que en general es algo que se abre, hay propuestas que vienen después del libro, justamente porque Internet también nos da esa posibilidad, de, si hay algo, digo, esto que nos pasa a todos, ¿no? Esto que estamos charlando en una sobremesa y ¿tal vive o no vive? Espera, ¿no? Y espera, no, pero ¿cuántos años tendrá ya? Rápidamente, ¿no? Busquemos. Que era un poco, yo digo, en mi casa de la infancia, el diccionario enciclopédico estaba en el comedor, al lado de la mesa, de la cocina, ¿no? Estaba ahí en un costado. Porque finalmente se quedaba ahí, porque era como algo que... La verdad la tenía el diccionario enciclopédico, ¿no? Esa era la verdad. Y si no estaba ahí, bueno, el piso, porque no había muchos lugares para ir a buscarla. Ahora, la verdad, tenemos esa posibilidad. El problema es si nos quedamos en la primera línea, ¿no? El aviso patrocinado, que viene la respuesta, ¿no? O sea, digo... de hecho, muchas veces hablo de Wikipedia, porque me preguntan, Wikipedia incluso se ha transformado en algo ya muy específico. A veces uno quiere encontrar algo muy sencillo y termina... Al principio era no confiable. Ahora la mayoría está chequeado y la verdad que es una comunidad enorme, la de Wikipedia, que chequean mucho la información, pero a veces incluso terminan como ya yéndose de pista, que es una información recontra específica. Entonces también esa navegación que hacemos todos nosotros, eso es muy interesante y cada vez la hacemos más y fuimos aprendiendo así, pero creo que es como un desafío para formar a estos lectores, ¿no? Esto es un gran desafío. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? A ver. Bueno. Acá justo en Agarralón. Y voy con esto. Dice, motivos para el libro informativo. Los lectores del futuro, aquellos que estamos preparando hoy, van a necesitar cada vez más un entrenamiento específico en la lectura de textos informativos. Necesitarán desenvolverse en un mundo donde los textos circularán de manera desordenada y fragmentaria. Yo no lo pondría en futuro ya, ¿no? Es así. Y esto me gusta mucho.
Debemos ayudarles a pasar de ser lectores pescadores, esos que con calma miran el agua del río pasar mientras esperan que caiga un pez en el anzuelo, a ser lectores cazadores, que van en busca de lo que necesitan o les interesa, que saben utilizar sus propios criterios para localizar, no una obra completa, sino posibles fragmentos de aquello que quieren encontrar. Es un desafío para el que los libros informativos pueden ayudarnos mucho, por su variedad y por su calidad. No dejemos pasar este momento y ampliemos nosotros también nuestra forma de leer, de mirar y de encontrarnos con los libros. Bueno, ¿no? Nos cuentan qué es la música, de dónde viene, si es un lenguaje, una lengua, ¿no? De dónde salen las notas musicales, cómo se compone una melodía. ¿Es matemática? ¿Hay matemática en la música? Hay matemática un montón. Bueno, la música cura, ¿no? Bueno, y así. ¿Por qué la música? A veces nos dan ganas de bailar. Me encanta esta. Cuenta todo el tema que tiene que ver con la frecuencia y nuestra frecuencia cardíaca. Hay ciertas frecuencias propias de nuestro cuerpo. La música que nos levanta. ¿Por qué se prohíben ciertas músicas? Si a los animales les gusta la música y cuentan... Bueno, no sé. ¿Es alguno del detective Triángulo? Ay, ¿sabes que no traje, me parece? Ay, Traje. ¿Este? Bueno. Lo más. Ellen es filósofa, es escocesa, pero nacionalizada española, vive en España. Son los libros de Ellen, El mundo cruel, Lo que tú quieras, por ahí lo conocieron. Y este es el nuevo de Ellen. Por eso, yo sé que acá lo conocen. Y este es el nuevo de Ellen y a mí me encanta, porque también hay como un contrato ficcional y dice, bueno, hace unos años había una señora paseando por la costa, por Cádiz, y de pronto vio una nave rara, se acercó a la nave desapareció, pero le tiraron un libro. Y este es el libro esta es la réplica de ese libro. Y entonces lo que cuenta es que en ese libro nos contaban que ellos eran los bíbopes, que nos están observando hace 3 años, nosotros los humanos, que ya tienen muchas certezas respecto de todos nosotros, pero hay un montón de cosas que no terminan de entender de todos nosotros. No terminan de entender a los humanos. Entonces nos mandan algunas preguntas, a ver si las podemos contestar. Entonces es, bueno, ¿cómo es ser un ser humano? ¿No? ¿Cómo es ser un ser humano? ¿Qué tienen de único los seres humanos? ¿Los seres humanos son la única especie inteligente en la Tierra? ¿Una descripción completa del cuerpo de un ser humano sería una descripción completa de lo que es un ser humano? ¿O faltaría algo? ¿Qué imaginas que pasaría si aterrizara en la Tierra una delegación de representantes de la vida inteligente de Biopia? ¿Cómo reaccionaríamos todos nosotros? Bueno, ¿un ser humano puede ser inhumano? Bueno, ¿cómo es ser tú? ¿No? ¿Cómo piensas tú que eres? ¿Cómo no te gustaría ser? ¿Eres sustituible? Si te pudieras perfeccionar, ¿querrías hacerlo? ¿Qué cambiarías de ti? Bueno, sigue. ¿Para qué sirve el género? No lo entienden todavía. ¿Crees que sería algo positivo o negativo para los seres humanos que eligieran el sexo de los bebés? ¿Por qué? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre ser un niño y ser una niña? ¿Qué es un ser humano femenino? Acá dice, si tuvieras el poder de crear una nueva especie, ¿les darías género a los individuos? Bueno, ¿cómo sabes lo que sabes? Me encanta esto, es como tenemos, en qué lugar ponemos el conocimiento, cómo se forman los pensamientos en los seres humanos. Bueno, ¿qué tal se llevan los seres humanos? Habla de esto, la violencia es parte de la naturaleza humana, ¿lucharías por alguien? ¿Hay guerras necesarias? ¿Cuál es la diferencia entre una guerra justa y una guerra injusta? ¿Cómo es su relación con otros terrícolas?
Entonces acá empieza hablando un poco de las mascotas y todos nos vemos muy amables, pero después se empieza a preguntar, ¿es justificable testear fármacos en otras especies? Bien. ¿La Tierra es un buen lugar para vivir? ¿Los seres humanos son buenos inquilinos de la Tierra? ¿Cuáles serían las condiciones del contrato de alquiler? ¿Son buena gente los seres humanos? Eso ya lo vimos. ¿Quién manda ahí? ¿Quién nos manda acá? Bueno, y así seguimos. ¿Por qué algunos seres humanos tienen unos tanto y otros tan poco? Bueno, habla un poco de la matemática. ¿Por qué siguen haciendo arte? Linda pregunta. ¿Por qué seguimos haciendo arte? Bueno, ¿han encontrado el sentido de la vida? Bueno, Ellen, que es una divina. Este libro que se llama Ciencia para pasar la primavera, que por ahí mostré algo, bueno, por ejemplo, así como experiencias, Valeria Edelstein, que es una divulgadora muy activa, muy simpática, vino un día a decirnos que quería hacer un libro sobre la relación entre la ciencia y las estaciones, ¿no? Cosas que se relacionaban. Bueno, dale, contanos. Bueno, pensá y contanos, vení, charlamos. Bueno, y empezó a contar y digo, vale, tenés para 4 libros, no tenés. O sea, pensemos mejor, que podamos contarlo mejor, uno para cada estación, que ahí hubo que sentarse a pensar en serio. Y entonces es como una transversalidad. Entonces uno dice, bueno, ¿es un libro para hablar de las estaciones? No. Sinceramente no. Pero bueno, qué sé yo, está en la primavera, habla de por qué tenemos más alergias, si es cierto que es la estación del amor, de dónde viene esa historia, cómo saben las flores, o sea, por qué dicen un momento, hay primavera en otros planetas del sistema solar. ¿Cómo saben las plantas que llegó la primavera? No. ¿Qué hace? ¿Cómo saben? ¿Por qué saben que llegó la primavera? ¿Por qué? Bueno, porque las plantas son verdes. Después dice, ¿por qué las hormigas van en fila? ¿No? Habla esto de que empiezan a andar ratas más bellas e interesantes. Acá Guido jugó un montón con eso, hace gente con tentáculos, con picos, ¿no? Están charlando, están tomando un café y hace como todo una cosa muy disparatada, ¿no? Bueno, ¿por qué no es así? Y es del modo que es. Entonces empieza a contar cómo viajó, que estudió, entonces, bueno, dice, bueno, pero para empezar a pensar como Darwin, imagínate que vas a la plaza. Un libro muy lindo. Y como verán, en Yamiqué nos estamos animando a cosas cada vez más, vamos como ampliando, ¿no? Vamos ampliando, saliendo también de este lugar de la verdad, ¿no? Que por ahí tienen las ciencias duras, que tienen como algo un poco más fácil, y animándonos en esta experiencia de tender esos puentes de los que hablaba antes y tratar de hacerlos lo más transitables y placenteros posibles, tal vez como nos resultan a nosotras también. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Que se anotaron para compartir que es el primer día de la Semana de la Lectura. Recuerden que las próximas actividades serán virtuales. Los invitamos mañana a las 14:30 a que se conecten para escuchar a Gonzalo Oyarzún, un reconocido bibliotecario chileno que nos presentará su libro La Biblioteca Imaginada. Gracias.